El desafío que implica el vasto territorio de La Pampa y su conjunción de climas y variedades topográficas planteó un lejano reto en lo que hace el desarrollo de la vivienda social, que se remonta a tiempos anteriores a la provincialización, en 1959. En casi 6 décadas de Estado consolidado, La Pampa sostuvo una política inalterable más allá de los cambios económicos y los signos de turno, que la muestran hoy como uno de los distritos con mayor cobertura territorial en construcción de viviendas a través del IPAB, el ente autárquico de gobierno muchas veces cuestionado y tantas veces sospechado. Nosotros empezamos a estudiar la vivienda social porque es un tema que presenta muchas aristas de interés desde el punto de vista geográfico. Yo me dedico a la geografía. Básicamente son dos aspectos. Por un lado está lo social y por otro lado está lo espacial. Entonces, si tenemos al espacio y si tenemos al hombre, tenemos los dos núcleos fuertes, digamos, que estudia la geografía. Desde el punto de vista social, se empezaron a construir barrios de lo que llamamos viviendas sociales o de interés social en la década del 50. Es una consecuencia o una traducción en La Pampa de una política a nivel nacional del primer gobierno peronista. El primer barrio es uno que está aquí cerca, en Luro al 400, era un barrio de chalecitos que estaba en las afueras de Santa Rosa en aquella época, y como pasa con todos los barrios ya ha perdido prácticamente las características originales. Yo creo que sobre la calle Oliver puede haber algún chalecito que mantiene un poco más. Cuando La Pampa se provincializa, retoma esta política de viviendas. Empieza con políticas desarrollistas, con políticas estamos hablando de fines de la década del 50, principios del 60, en La Pampa, con el gobernador Amit en algunos casos, fueron algunas de las viviendas que más se recuerdan como las de inicio de la dispersión del salitral. Hay una serie de barrios que están, digamos, se están construyendo en principio con materiales que pone el Estado y mano de obra que pone la población, por lo menos en el 61 creo que es, que después no aparecen en mis registros, por lo menos como que se haya terminado de construir, porque ¿qué sucedía? Es cierto que si el Estado ponía los materiales, la población muchas veces no podía ir a construir sus casas porque estaban ocupados haciendo sus propias changas para poder sobrevivir. Entonces era de alguna manera una estrategia hasta perversa, si se quiere, digamos, obligarte a construir tu propia casa para sacarte de ahí. Y con el tiempo, bueno, se fueron haciendo varios barrios, el barrio EPAM, ahí a pocos metros del Salitral, los barrios Las Rosas, Cruz del Sur, Los Olmos, después el que se conoce como barrio Belgrano. Alguna gente no aceptó casitas de barrio y prefirieron tener un terreno, por ejemplo, donde pudieran criar algunos animales y tener alguna huerta, y les otorgaron terrenos en Villa Parque y en Zona Norte. Y otro de los barrios que fue desprendimiento, que son de los últimos, son Mataderos, el que se conoce como Mataderos, barrio Nicolás Levalle, y Peñirruca, que fue el último. A mediados de 1950, Santa Rosa fue la pionera en la construcción de barrios, con la puesta en marcha de un programa del Banco Hipotecario, por el cual se estableció un conjunto de viviendas en la avenida Luro, que aún subsiste a menos de 2 cuadras de la actual Casa de Gobierno. Para los 60, la apuesta giró en potenciar los principales centros urbanos, pero a la vez vislumbrando la importancia del desarrollo a lo largo del territorio. Eso coincide con el proceso de urbanización fuerte, es decir, el proceso de despoblamiento rural, el surgimiento de la industria y las migraciones básicamente del campo a la ciudad, que llevaron a contingentes importantísimos de población a poblar las ciudades. Entonces el Estado comienza con este tipo de, digamos, de operatorias. No solamente el Estado, también surgieron más adelante operatorias de tipo privadas, como aquellas, por ejemplo, en Santa Rosa del Centro de Empleados de Comercio, y algunas otras operatorias. Los municipios también tuvieron a su cargo algunas viviendas de tipo municipal. Estas viviendas, digamos, tuvieron como una característica
muy propia, que tenía que ver con una cuestión de abaratamiento del costo, el diseño, digamos, de las mismas, es decir, el diseño arquitectónico de estas viviendas, que en general se resuelven de manera homogénea. La clave para el despliegue de esta política expansionista se hizo presente en 1973, con el nacimiento del Instituto Provincial de la Vivienda, que pocos años después se transformaría en el IPAV, el organismo autárquico que trazó el largo camino para llegar con viviendas a todos los rincones de La Pampa. El IPAV llegó a la autonomía en agosto de 1977, tras el golpe militar, comenzando allí a funcionar con independencia en el manejo de fondos y proyectos, clave en las décadas siguientes. Se distinguen todavía, si vos las visualizás, por ahí no distinguís algunos sectores de alguna vereda, pero si vos te detenés a mirarlas con cuidado, a observarlas, ¿sí? Si entramos, digamos, ahí en la observación, que es un método que se lleva un poquito más de cuidado, de captar algunos elementos que no es el simple pasaje de mirar, y algunas te das cuenta que son barrios planificados, de las que están en la calle, en la avenida Luro. Yo lo que detecto son, digamos, los grandes barrios como el Empleado de Comercio, que son los de la época, el barrio Butalo 1, que para ese momento estaban construidos, y para cuando yo hago la tesis están los primeros Fonavis en Santa Rosa. La tesis mía es del año 89, 88, 89. Digamos, los Fonavis como que recién se estaban asomando, y en gran masa, o sea, ya era, digamos, una mancha urbana, una masa que no podía ser no visualizada, porque es muy impactante en la ciudad de Santa Rosa. El Estado se convierte en un agente proveedor de viviendas importante a partir de la creación del Fondo Nacional de la Vivienda, el FONAVI, a partir del cual, ¿no es cierto?, se comienzan a concentrar allí fondos para resolver el tema habitacional de distintos grupos sociales. En realidad el Fondo Nacional de la Vivienda va a tener como sus primeros beneficiarios a sectores populares de bajos recursos que no tienen acceso no pueden tener acceso a una vivienda propia por sus propios medios. De allí que una de las primeras operatorias que emite el FONAVI son los barrios obreros. En muchos pueblos, incluso mismo en Santa Rosa, los denominados barrios obreros son los primeros que hace el FONAVI. El Plan de Erradicación de Ranchos, a principios de los 70, programas del Instituto de Seguridad Social y Plan de Promoción Comunitaria fueron los antecesores de la explosión que iba a generar el Fondo Nacional de la Vivienda, piedra basal de los denominados barrios FONAVI en la Argentina y del Instituto como generador permanente de programas. Eran las políticas desarrollistas, digamos, de tratar de mejorar los niveles de vida de la población, los indicadores de salud, de educación, etcétera, etcétera. De hecho, uno de los barrios que se conoce como barrio de erradicación de ranchos es el Mataderos. Digamos, hay gente que todavía lo menciona como barrio de erradicación de ranchos, otros lo mencionan como Mataderos, otros como Nicolás Levalle. Digamos, en este plano de evitar además lo que era para los sectores dominantes toda una vergüenza, si se quiere, en términos sociales, ¿no? Yo pienso que en ese momento la municipalidad, creo que tampoco ahora, digamos, dispone de tantos recursos como para grandes operatorias. Eran operatorias muy pequeñas, ¿sí? De gente que, por ejemplo, había que sacar de algún lugar cerca, como los que se sacó de la laguna, llevaron al Matadero, o como las viviendas construidas destinadas a la familia Rodríguez, en zona norte por la calle Santa Cruz, que es un barrio de 20 casitas más o menos. No había grandes fondos para grandes planificaciones. Las grandes planificaciones y los grandes fondos fueron a partir del FONAVI, del Fondo Nacional de la Vivienda. El profundo sentido social de carencia que expone la falta de vivienda ha dejado en La Pampa profundas contradicciones en la absorción de pueblos originarios a las grandes urbes. El caso más emblemático se expresa en el traspaso de los habitantes del Salitral, en su mayoría originarios e indígenas, a barriadas que llevaron el nombre de sus opresores. Algún día alguien tendrá que trabajar sobre el tema de la violencia simbólica contra la población indígena en La Pampa y en Argentina en general. No conozco muchos trabajos,
pero a mí me llamó profundamente la atención el hecho de que buena parte de la población indígena que estaba en el Salitral fuera radicada en barrios que tenían nombres de militares que habían participado en la campaña del desierto. Es tremendo, digamos. Uno de los primeros barrios, el que está en la Antártida Argentina, entre Gobernador Duval, no, entre Mendoza y San Juan creo que es Héroes de Cochicó. Y Héroes de Cochicó se refiere no a la población indígena que murió en la batalla de Cochicó y al grupo de Yancamil, sino, digamos, a la población criolla. Buena parte de ellos también eran indígenas. Y no se refieren en general a población indígena en términos benéficos. Se refieren a Héroes de Cochicó, se refieren a Nicolás Levalle, que era un integrante de las columnas militares de la campaña de Roca, se refieren a Racedo, el barrio de Racedo, o expedicionarios al desierto. Hay muchas de ese tipo de referencias, demasiadas para mi gusto. Hay que proveerle de toda una zona de servicio, es decir, el suelo urbano que se compra tiene que tener sus plazas, sus espacios para plazas, parques, equipamiento social básico, escuelas, posta sanitaria. O sea, no es solamente la cuestión de resolver el tema de la vivienda. Ahora, entonces, abaratamiento de costos, gran cantidad de viviendas, y a su vez, muchas veces esto ha entrado también en choque con aquellos servicios que debe proveer, por ejemplo, el municipio. ¿Qué pasa con lugares o grandes viviendas sociales que se resuelven en zonas que no tienen servicios? Agua potable, cloacas, por ejemplo, servicios sociales básicos que también necesita, y que después, si eso se suma en el costo de la vivienda, también vamos a ver que eso encarece, porque al municipio le sale muy caro resolver esas cuestiones, lo mismo que electricidad, gas y otras cuestiones. Todos los barrios que son financiados ahora con programas nacionales, tanto sea el FONAVI u otros programas, deben incluir los servicios básicos. Es decir, esa es, si vos querés, una baja que tienen también los barrios de vivienda social, porque todos tienen sus servicios básicos. Las alteraciones en la migración hacia la Pampa y la injerencia de la industria son claves en la historia a la hora de medir las necesidades habitacionales. La demanda de las grandes ciudades no son solo el resultado de las migraciones, sino el reflejo de una necesidad de extramuros, que es precisamente el objetivo de la tarea expansionista en la cobertura territorial. El 80 es la gran masa, que esto puede estar asociado a otro fenómeno bastante importante para La Pampa y para la ciudad de Santa Rosa. En realidad importante para dos provincias, porque la provincia de La Pampa y la provincia de Neuquén para la década del 80 tiene saldos de inmigración positiva bastante alta para lo que se maneja dentro de la República Argentina, ¿no es cierto? Y las causas son la inmigración de mendocinos y bonaerenses a la provincia de La Pampa. Esta inmigración, que fue bastante masiva, va acompañada de la construcción de los barrios planificados. La vivienda, como bien se dice, o sea, está inmersa en todo un desarrollo económico y social. El hecho de la construcción de la vivienda es un disparador inmediato de generación de mano de obra, de volcar recursos en el mismo lugar, y eso realmente ayuda a mantener una cierta actividad económica o de trabajo en el lugar, lo que hace a que la familia o los obreros de la construcción, algunos se hacen directamente a través de los barrios de vivienda, empezando como simples ayudantes y después adquiriendo la expertise necesaria para poder después sí realmente ser un constructor, o por lo menos que le permite como un oficio para poder realmente desarrollar su actividad en el lugar. Eso es muy notorio, en estos últimos tiempos donde han habido una dispersión muy grande de lo que es el paquete de viviendas en todo el interior. Se ha percibido que se ha generado realmente un arraigo mayor de la gente en el lugar al tener continuidad. En esto también creo que es valedero lo que la provincia ha desarrollado desde 1977, que es cuando se crea el Instituto de la Vivienda, a la fecha, siempre ha tenido una continuidad de generación de trabajo. Los años 80
mostraron una tendencia a planificar de manera sistemática grandes conjuntos habitacionales para satisfacer la mayor demanda en grandes centros poblacionales. La tendencia del gobierno de facto harían hacer lo que hoy se consideran grandes errores. Los barrios Río Atuel, Butaló o Malvinas de General Pico, conocidos hoy como los grandes bloques. En las distintas épocas del FONAVI se fueron diseñando distintas operatorias que iban cambiando el diseño arquitectónico de la vivienda. Es decir, la vivienda unifamiliar, es decir, aquella vivienda que es cada vivienda separada o a lo sumo separadas entre sí por una medianera, que son las comunes que nosotros vemos en los barrios, se comenzó a implementar otro plan y otro proyecto que es la que nosotros conocemos comúnmente como la de los monoblocks. Esto lo que hacía era precisamente abaratar los costos, tanto en lo que fuera el costo del terreno, es decir, uno resolvía mayor cantidad de viviendas en un terreno mucho más acotado. ¿Por qué? Porque en realidad la construcción era lo que llamamos una construcción horizontal, es decir, en distintos pisos hacia arriba. Entonces el terreno era mucho menor, la provisión de servicios también, si bien era por vivienda, pero en extensión de terreno era menor, y se resolvían mayor cantidad de viviendas en ese espacio. Para la llegada de la democracia, La Pampa avanzaba sobre las zonas más lejanas con viviendas, mientras los índices comenzaban a mostrar después de mucho tiempo inmigración positiva, con un gran caudal de mendocinos, neuquinos y bonaerenses llegados para radicarse en la provincia. Se abría así un nuevo abanico de necesidad. Hasta ese momento las operatorias que hacían construir pocas casas, o sea, barrios planificados pero de pocas casas. Suponte la municipalidad, el banco hipotecario u otros organismos construían 20 casas, no más, que son las que ahora vos ves casi desfiguradas en la mancha urbana, que las tenés que, digamos, observar, como te dije antes, para reconocer que era un barrio planificado, o una operatoria de varias casitas iguales. A partir de la década de los 80, sobre todo con el Fondo Nacional de la Vivienda, lo que pasa a ser es un gran impacto urbano de muchas manzanas con muchas casas. Estamos hablando de 10, 20 manzanas, es muchísima. Terminó siendo un problema, ¿por qué? Porque en espacios reducidos el hacinamiento, es decir, la cantidad de personas que vivían en ese espacio reducido, sumado a que la calidad de los materiales o las medianeras que existían no eran buenas, comenzaron a generar problemas sociales. Es decir, muchas personas, nosotros hicimos un trabajo, por ejemplo, en el caso del barrio Río Atuel, donde la densidad barrial, es decir, la cantidad de personas por metro cuadrado que vive dentro de ese barrio, que tiene que convivir más que vivir, ¿no? Porque uno, es decir, dice, bueno, la vivienda hacia adentro es una cosa y hacia afuera termina convirtiendo en lo que los mismos habitantes del barrio Río Atuel, por ejemplo, decían es tierra de nadie. El afuera es una tierra de nadie, porque nunca se pudo construir una relación de comunidad precisamente porque había una presión social muy fuerte debido a que cada uno sabía lo que hacía el otro adentro de su casa. Tendrían que pasar algunos años para redireccionar las políticas de vivienda y centrarse en el despliegue de hogares acompañado de una serie de obras complementarias. La falta de identidad aparecía como uno de los rasgos distintivos de la vivienda en masa y un disparador de ocultos problemas sociales. Hoy por hoy todos los barrios de estas operatorias, en más o menos impactos, han sufrido los mismos y sufren los mismos problemas sociales. Es decir, generación de espacios de violencia, generación de espacios de nadie, falta de identificación con el lugar, que esa es otra cosa importante, es decir, uno se identifica con su barrio, es decir, su barrio es el lugar de... Y bueno, y acá lo que nos pasaba, por ejemplo, nosotros estudiamos en el caso del barrio Río Atuel, la alta movilidad de las personas. Es decir, cuando uno le preguntaba a un habitante del barrio Río Atuel, y ojo que no digo a todos,
uno no generaliza nunca, ¿no?, en estos estudios de tipos sociales, pero la mayoría decía, bueno, ¿usted piensa vivir definitivamente? ¿Ese es su ideal en esta que es su vivienda? La mayoría decía no. Pero el crecimiento de la Pampa igual no se detenía en extensión. Y una prueba clara del impacto de la vivienda social se comenzaría a palpar en la capital provincial, donde ya, en los años 90, el 35% de su población habitaba en casas derivadas de algún plan oficial. Este tipo de resolución en la Pampa ha sido muy importante. En el caso de Santa Rosa, que es el caso que nosotros más hemos estudiado, podemos decir que el impacto de las viviendas sociales en el plano urbano de Santa Rosa es muy fuerte, puesto que hoy casi el 35% de la población de Santa Rosa vive en ese tipo de viviendas. En general, la teoría económica tradicional te diría que el valor del suelo urbano disminuye a medida que te alejas del centro de la ciudad. ¿Esto qué quiere decir? Los terrenos más caros son los que van a estar en el centro y posteriormente se van a ir abaratando. Esto nosotros sabemos que no es totalmente así, es decir, hay terrenos que están alejados de la ciudad y que son mucho más caros a veces o que tienen el mismo valor, pero entran a jugar otras cuestiones. El tema es que el Estado, como agente comprador de suelo urbano, en realidad va a utilizar estas dos variables. Por un lado, el tratar de adquirir terrenos que tengan un escaso valor, porque eso se suma, o sea, el terreno se suma al valor de la vivienda, ¿no es cierto? Entonces, va a tratar de adquirir terrenos que se encuentren alejados para tratar de bajar el costo del valor del suelo, pero a su vez, digamos, también lo que tiene que conseguir son grandes extensiones de acuerdo al tipo de operatoria.